Los eventos comienzan en algún lugar, con un tipo conduciendo un carruaje. De repente, aparece un montón de monstruos enormes llamados goblins, persiguiéndolo e intentando atraparlo. El tipo grita pidiendo ayuda, y entonces aparecen algunos guerreros para encargarse de los goblins. Su líder dice que si ves un goblin, hay 100 más de donde vino, y les dice a sus compañeros que los eliminen a todos. Una gran pelea estalla contra los goblins, con los guerreros cortándoles la cabeza con espadas. Luego, un guerrero masivo balancea un hacha y corta la cabeza de un goblin de un solo golpe, mientras los demás acaban con el resto. La escena cambia a Beat, que está cuidando la puerta del reino y se queja de tener hambre. Los guerreros pasan, y el enorme guerrero menciona que finalmente alcanzó el nivel 6 después de perseguir goblins todo el día. Sus amigos deciden cobrar la recompensa y repartirla. Beth los escucha y deduce que son cazadores de goblins, diciendo que nunca será uno de ellos. Se pone la mano en el estómago, abatido porque no deja de gruñir. Se recuerda a sí mismo que está sufriendo debido a su habilidad llamada gula, así que debería estar agradecido de siquiera tener un trabajo. De repente los hermanos Valeric, un trío, aparecen y la gente del pueblo les hace paso ya que son guardianes sagrados. Algo se cae de la mano de un ciudadano y golpea el zapato de Ado, uno de los hermanos. El ciudadano se disculpa, pero Ado le regaña, llamándolo escoria, y luego lo patea para alejarlo. La hermana de Ado, Memil, interviene, amenazando al ciudadano, diciendo que debería saber lo que sucede si insulta a los caballeros sagrados, diciendo que le cortarán el cuello. En ese momento, el tercer hermano, Rafael, interviene para calmar las cosas, diciéndole a Ado y Memil que lo dejen. Tienen que escuchar a Rafael, así que le dicen al ciudadano que tuvo suerte. Los guerreros que observan desde la distancia están sorprendidos de lo mal que está la situación, y no pueden creer que Lady Roxy sea una caballero sagrado como esos tres. Los hermanos llegan a Beth y Rafael pregunta si ha estado haciendo un buen trabajo vigilando la puerta para ellos. Cuando Beth dice que sí, Rafael lanza unas monedas al suelo y le dice a Beth que las recoja. Beth intenta agarrar las monedas, pero Ado pisa su mano, diciendo sarcásticamente que no lo vio. Rafael dice que Beth es patético, ya que su estómago hace tanto ruido que parece que ni siquiera lo alimentan. Luego Ado le da una patada en el estómago, preguntándole si está tratando de avergonzar a la familia Valeric. Ado lo golpea de nuevo, llamándolo escoria, mientras Memil le pregunta quién le está pagando, diciendo que alguien inútil como él no ganaría dinero sin ellos, así que debería estar agradecido con los caballeros sagrados. Ado empieza a gritarle que se levante, pero Beth no puede porque está realmente herido. Rafael dice que Beth necesita una lección dura. Justo en ese momento, Roxy aparece y detiene a los hermanos, diciendo que golpear a los ciudadanos que juraron proteger no es lo que debería hacer un caballero sagrado. Les recuerda que guardar la puerta es un deber sagrado. Rafael responde que dar trabajo a los pobres también es un deber. Roxy mira el pie de Ado en el rostro de Beth y pregunta si eso es realmente necesario. Rafael hace una excusa casual y se lleva a Ado y Memil. Roxy rápidamente corre hacia Beth, le ofrece la mano para ayudarlo a levantarse y pregunta si está bien. Luego ella pone un paño en su cara, diciéndole que no se mueva porque está sangrando. Beth le agradece y ella le dice que son compañeros cuando se trata de vigilar la puerta, agregando que un caballero sagrado debería actuar así. Roxy extiende su mano a Beth, diciendo que es hora de que comience su turno, y Beth le entrega la bandera. Roxy le pide que le diga si el trío lo acosa de nuevo. Él le asegura que está acostumbrado a eso y luego se va a la taberna. Allí, Beth comenzó a escuchar las palabras de Roxy resonando en su mente, diciéndose a sí mismo que no podía imaginar lo que Rafael le haría si acusaba a Roxy. El camarero lo interrumpió, preguntando si lo habían golpeado de nuevo, confirmando que si las cosas continuaban así, terminaría como el tipo anterior, porque esos tres se comportaban de manera violenta y cruelmente, y solo hay un resultado para eso, que no es bueno. Pero Beth no dijo nada, pagó su dinero, agradeció al camarero y se fue en silencio. De camino a casa, deseó haber nacido con una habilidad diferente a la glotonería, diciendo que cuando una persona no tiene nada, siempre será un perdedor. Mientras tanto, Beth notó a algunos ladrones cerca del portón, así que corrió rápidamente a decirle a Roxy. Ella decidió arrestar a los ladrones de inmediato y le pidió que se hiciera cargo de vigilar el portón. Beth tomó el estandarte de guardia de ella y le deseó buena suerte, pero de repente vio a un ladrón corriendo hacia él. Pensó para sí mismo que si se escapaba, causaría problemas a Roxy, ya que ella le había confiado la tarea de vigilar la puerta. Entonces él cargó contra el ladrón con su lanza y se la clavó en el pecho. El ladrón cayó al suelo, sangrando, mientras la habilidad de avaricia de Beth se activaba, añadiéndole las habilidades de reconocimiento y telepatía. Roxy llegó pronto y preocupada le preguntó si estaba bien. Beth se congeló porque podía escuchar la voz interior de Roxy. Sin embargo, le dijo que estaba bien, y ella le informó que necesitaba informar a sus superiores sobre lo sucedido. Pero Beth estaba distraído, ya que no podía escuchar su voz interior de nuevo, así que Roxy le llamó con preocupación. Él respondió que ella podría atribuirle todo esto a él, recordándole que había derribado a uno de los ladrones y preguntándole si tenía miedo de que el señor Rafael se enterara. Ella también admitió que habría fallado en su deber sin él, y luego insistió en que necesitaba mostrarle su gratitud, ofreciéndole un trabajo con la familia Hart, preguntándose si tenía la intención de servir a la familia Fleury hasta que fuera asesinado. Antes de que Beth pudiera responder, Roxy le dijo que su futuro estaba en sus manos ahora. Beth comenzó a comparar su trabajo con la familia Fleury con trabajar con la familia Hart, diciéndose a sí mismo que su futuro sería brillante trabajando con la señora Roxy, pero él se preguntaba quién ocuparía su lugar con la familia Fleury. Roxy le dijo que cuidar la puerta era el deber de todos los caballeros sagrados. Beth aceptó el trabajo con la familia Hart, diciendo que estaría encantado de hacerlo.
Después, Beat regresó a casa y comenzó a preguntarse sobre las habilidades de reconocimiento y telepatía, recordando haber escuchado la voz interior de Roxy. Luego se dio cuenta de que la habilidad era realmente telepatía. Aún así, Beat se preguntó curiosamente qué estaba pasando con su cuerpo, afirmando que estas habilidades podrían permitirle derrotar monstruos fácilmente. Al día siguiente, Beat fue a comprar una espada. El vendedor le preguntó sobre su presupuesto y Beat abrió la mano para mostrarle el dinero que tenía. El vendedor se burló, diciéndole que estaba desperdiciando su hospitalidad en una persona pobre, afirmando firmemente que no podía comprar un arma con tan pequeña cantidad. Beat pensó para sí mismo que desde que llegó a la capital real hace 5 años, solo había logrado ahorrar estas 2 monedas de plata de su trabajo. El vendedor señaló un barril de armas, mencionando a Beat que solo podía comprar un arma de las pocas en el barril. Beat dijo que eso era mejor que nada y comenzó a examinar las espadas, usando su habilidad de reconocimiento para probar su fuerza hasta que encontró una. Le gustó una espada negra sucia tratada como basura. Beat se dio cuenta de que esa espada se parecía perfectamente a él, pero retrocedió en pánico cuando la espada lo llamó chico, confesando que era codicioso y que podía ser blandida con una mano. Luego le prometió que sería digno si lo compraba, llamándolo el avaricioso. Beat preguntó cómo sabía eso sobre él y la espada respondió que compartían muchos rasgos. Mientras tanto, Mami le estaba transmitiendo las noticias del empleo de Beat en la casa Hart a Rafal, sugiriendo que Roxy debería recibir una lección por desafiar a su familia y tratar de emplear a Beat sin consultarlos. Rafal, indiferente, respondió que muchos podrían ocupar el lugar de Beat y que no valía la pena el problema. Mami le recordó que Roxy se quejaba de cómo llevaban a cabo el deber de vigilancia. Rafal le dijo que las familias Hart y Flurry eran parte de las 5 grandes familias que apoyaban al reino, por lo que no tenía sentido complicar las cosas entre ellos. Rafal luego se levantó, diciendo que era hora de dirigirse al distrito militar. Mami le preguntó qué tipo de estudios estaba realizando allí que lo hacían tan emocionado. Rafal respondió que esos estudios eran para descubrir el camino hacia la inmortalidad. En algún lugar, Beat caminaba con su espada, la cual le informó que había aprendido su nombre. De repente, la espada alertó a Beat, advirtiéndole del peligro. Inmediatamente se giró y derribó a uno de los goblins. En ese momento, la habilidad de avaricia de Beat se activó, añadiendo la habilidad de mejora de fuerza a él, y aparecieron muchos más goblins. Beat pensó que tenían razón cuando dijeron que ver un goblin significaba que 100 estaban cerca. Arremetió contra los goblins con su espada, blandiéndola de un lado a otro hasta acabar con todos. Luego, Beat se dio cuenta de que su estómago no había gruñido en todo el día. La espada luego le dijo que debería agradecer a la habilidad de avaricia, ya que normalmente sus estadísticas aumentarían a través de la lucha y su nivel subiría basado en la experiencia, pero la habilidad de avaricia roba estadísticas y habilidades sin beneficiarse de la experiencia, así que todavía estaba en el nivel 1. Beth le preguntó a la espada cómo sabía todo esto, y la espada le dijo que eran similares en ese sentido, confirmando que la habilidad de avaricia iba en contra de la ley sagrada. Luego sugirió que él coleccionara las cabezas de Goblin para su recompensa. Después de un tiempo, Vite miró su recompensa, diciendo que 38 orejas de Goblin le valieron 3 monedas de plata y 8 monedas de bronce, suficiente para pedir carne para la cena, pero la espada lo detuvo diciendo que necesitaba mantenerla primero, resaltando que no obtuvo el título de avaro por nada. De repente, mientras Vite caminaba, se topó con un hombre que estaba tratando a una chica violentamente, mientras ella lloraba pidiendo ayuda. Beth decidió ayudarla y corrió tras el hombre, quien estaba abusando de la niña en algún lugar, diciéndole que se convertiría en un juguete para los caballeros sagrados. En el orfanato, la santa estaba explicando a un grupo de niños que su mundo fue creado por Santa Lovels, quien les dio las habilidades para prosperar. Les dijo que estas habilidades eran bendiciones de los dioses y que debían estar agradecidos por ellas. Luego les pidió a los niños que tomaran su comida, pero notó que un niño no estaba comiendo. Entonces el santo le preguntó si se sentía cansado. El niño se quejó de que el santo Lovelis era injusto porque los caballeros sagrados y guerreros tenían habilidades increíbles, a diferencia de él, que tenía una habilidad débil. El santo le recordó que en el pasado no había habilidades, estadísticas o incluso monstruos, y todos eran iguales. Al escuchar esto, el niño deseó haber nacido en aquellos tiempos y rompió a llorar. El santo lo consoló mientras otra monja entraba, diciendo que había buscado por todas partes a Sahara, pero también buscaría por el pueblo. Mientras tanto, el secuestrador estaba reteniendo a la niña en algún lugar, torturándola mientras lloraba desesperadamente. De repente, el secuestrador desapareció y Bit apareció ante la niña, asegurándole que estaría bien. Él extendió su mano y le dijo que esta era su oportunidad para escapar. Sin embargo, la voz del secuestrador interrumpió, diciendo que encontraba tontos como Bit todos los días que se entrometían por curiosidad. Beth desenvainó su espada, solo para ser burlado por el secuestrador, quien preguntó cómo podría luchar mientras protegía a la chica. La niña se escondió detrás de Beth, quien se dijo a sí mismo que su prioridad era mantenerla a salvo. En ese momento su espada le instó a retroceder un poco porque su oponente pensaba que era más fuerte y explotaría esa confianza en el momento adecuado. Beth agarró a la niña y se retiró. El secuestrador entonces sacó su arma, listo para perseguir a Beth, amenazando con que si lo mataba frente a la niña, ella se volvería completamente obediente después. Aquí, la espada de Beth le ordenó atacar ahora. Bit derribó las cajas detrás de las que se escondía y se lanzó hacia el secuestrador. Saltó alto y de repente atacó al secuestrador, rompiendo su arma. El secuestrador cayó al suelo con miedo y Beth le preguntó quién le había ordenado secuestrar a la chica. El secuestrador respondió que nunca hablaría, así que Beth clavó su espada en el pecho del secuestrador. El secuestrador reveló que fue Hado quien había solicitado esto. Los ojos de Beth se abrieron de sorpresa y luego él tomó suavemente a la niña con él.
En el camino, él le preguntó su nombre y ella respondió Sahara. Beth se presentó también y le ofreció comida. Le compró un poco de carne y le advirtió que tuviera cuidado porque estaba caliente. Cuando ella tomó un bocado, Sahara le dijo que nunca había comido carne antes y pensó que estaba realmente deliciosa. Beth acercó su porción hacia ella y le dijo que podría comer su parte también. Después de eso, Sahara regresó al orfanato donde el santo la estaba buscando. Cuando Sahara la vio, la abrazó bajo la mirada atenta de Beth. Sahara le agradeció por todo lo que hizo por ella, lo cual sorprendió a Beth ya que nunca nadie le había agradecido antes, considerando que tenía una habilidad terrible. Sahara preguntó si su habilidad también era débil, a lo que Beth respondió que siempre tenía hambre. Luego Beth se acercó a Sahara y le dijo que no importaba lo difíciles que se pusieran las cosas. Si ella podía reírse frente a su habilidad, seguramente encontraría la felicidad. Esto le recordó a Beth cuando su padre se lo dijo por primera vez, diciendo que no había entendido lo que significaba en ese entonces. Después de eso, Sahara se despidió y se fue. La espada de Beth luego le dijo que parecía que ahora había adquirido la habilidad de manejar una espada con una sola mano. Beth preguntó si eso era bueno y la espada confirmó, diciendo que adquirir una habilidad técnica así también vendría con técnicas secretas y artes, permitiéndole atacar 2 veces en un solo golpe. Entonces Beth recordó cuando la espada habló sobre algo llamado el filo durante el ataque del secuestrador. Regañó a la espada por no haberle advertido lo suficiente durante el ataque, diciendo que casi perdió la vida si hubiera sido golpeado por el secuestrador. La espada respondió que nadie puede interrumpir a un héroe mientras salva a un niño. Beth le dijo a la espada que no era un héroe, insistiendo en que la suerte a veces juega un papel en ganar batallas, y que no está garantizado que el héroe siempre gane. En ese momento, la espada le preguntó si planeaba ir a su primer día en la familia Hart luciendo así mañana, causando que Beth dejara caer la espada mientras gritaba que había olvidado comprar ropa nueva. En la vieja taberna, el anciano Ad compartió con el camarero las noticias sobre la caída del señor Mason a manos de un dragón sagrado, diciendo que fue confirmado por un amigo guerrero. El camarero preguntó qué le pasaría entonces a la familia Hart. Ad respondió que la señora Roxy se haría cargo después del señor Mason, pero no estaba seguro de qué tan bien podría manejar a los caballeros sagrados. El camarero preguntó si se refería a los hermanos Flerick, y luego sirvió a Ad su bebida, añadiendo que le gustaba hablar solo de cosas felices. Ad preguntó por Beth y el camarero respondió que solía venir a la taberna todos los días después del trabajo. Al día siguiente, Beth fue al distrito de los caballeros sagrados, específicamente a la mansión Hart, donde Roxy lo recibió, diciendo que lo había estado esperando. Pero Beth parecía realmente distraído, así que Roxy le preguntó qué pasaba. Él dijo que estaba sin palabras porque ella se veía tan hermosa. Roxy dijo tímidamente que algunas veces se vestía elegante y que él también se veía bien. Luego Roxy lo llevó a la tumba de su padre, diciendo que Beth estaría trabajando con ellos desde hoy. Beth preguntó quién estaba en la tumba, y Roxy dijo que era su padre, quien murió hace 5 días después de encontrarse con un dragón sagrado en Galia. Beth se sorprendió porque Galia era un continente lleno de monstruos, y era tarea de los caballeros sagrados luchar contra ellos. Roxy mencionó que este año la responsabilidad recaía en la familia Hart, porque un dragón sagrado que no había salido de su guarida en más de 1000 años, había aparecido y matado a todos los hombres de su padre. Beth se disculpó con Roxy por no saber por lo que estaba pasando. Roxy le dijo que no estuviera triste y le reveló que ahora ella era la cabeza de la familia Hart y que de ahora en adelante trabajarían juntos para traer alegría a la mansión. Ella extendió su mano para estrechar la suya, pero él se detuvo para que su habilidad telepática no se activara. Afortunadamente para él, la criada Haro apareció entonces y lo salvó. Roxy le presentó a Haro y viceversa. Haro le dio la bienvenida y dijo que era la jefa de los sirvientes en la mansión, y le pidió que actuara como si fuera parte de la familia Hart. Después de eso, Beth comió con los sirvientes. Pasaron los días y Beth estaba podando árboles. Señor, Oliver le dijo que se tomara un descanso cuando terminara, mientras que Minerva comentó que se veía raro. Ella dijo que había empezado hace una semana, pero que lo había visto hablando con su espada todo el tiempo. Oliver agregó que también lo había visto temblando mientras comía carne. Beth les pidió que lo dejaran en paz ya que no había comido carne en 5 años. Los dos hombres se rieron diciendo que acababan de almorzar y preguntaron si él había comido. De repente, Haro vino hacia él, diciendo que la señora Roxy quería verlo. Beth corrió tras ella para encontrar a Roxy, pero se sorprendió porque su estómago gruñía de hambre aunque acababa de comer. Conoció a Roxy, quien lo llamó Fi. Después de una larga pausa, le dijo que su padre solía llamarlo así también, pero que lo perdió durante una misión de caza de monstruos. Luego le preguntó por qué lo llamaba Fi. Roxy explicó que era un buen apodo para él y agregó que ahora se había convertido en parte de la familia Hart. Beth estaba sorprendido y le dijo que sería mejor si lo llamara por su nombre completo. De repente se levantó a la defensiva y se desmayó. Más tarde, Beth se despertó en su habitación y encontró una nota de Roxy diciéndole que descansara y se tomara el día siguiente libre. Luego le preguntó a su espada codiciosa por qué se sentía tan mal. La espada codiciosa explicó que la habilidad de la glotonería no se detiene una vez que prueba la esencia de las almas, lo que significa que se vería obligado a cazar almas para comerlas hasta morir. Ignorar eso lo dejaría muriendo de hambre o perdiendo el control y atacando a cualquiera en su camino. Beth pensó que esto era imposible porque no quería ser un monstruo. La espada codiciosa le dijo que cuando su hambre fuera peor, se reflejaría en sus ojos. Beth se miró en el espejo y lo confirmó. La espada codiciosa insistió en que ya no había marcha atrás y lo instó a salir y cazar monstruos para ganar algo de dinero.
En el camino, Bit preguntó si el color rojo de sus ojos era porque tenía hambre. La espada codiciosa lo confirmó, añadiendo que el color le ayudaría a ver mejor por la noche y asustaría a las presas, congelándolas en su lugar. Beth llegó a un área de goblins y mató a un montón de ellos, pero no estaba satisfecho, así que fue al bosque de hobgoblins, desenfundando su espada a cada goblin que veía hasta que finalmente se sintió lleno y sus ojos volvieron a la normalidad. La espada codiciosa le dijo que siguiera matando monstruos de vez en cuando para que no llegara a ese punto nuevamente. De repente apareció el rey goblin y el bosque tembló por su presencia. En ese momento Bit decidió enfrentarse al rey goblin. Se escondió, luego saltó hacia él, pero el rey goblin se veía intimidante. Bit intentó retroceder, pero la espada codiciosa lo tranquilizó, diciéndole que no había nada de qué preocuparse, que confiara en ella. Sintiendo más valor, Bit cargó contra el rey goblin, clavando su espada en él. Fue entonces cuando la habilidad de regeneración de salud de Bit se activó. La espada codiciosa lo sorprendió al decir que si le daba esas habilidades, podría otorgarle nuevas habilidades. Beth preguntó qué haría con las habilidades y la espada codiciosa dijo que tomaría una nueva forma. Beth preguntó cuántas habilidades quería y la espada codiciosa insistió en tener todo lo que había ganado desde que se conocieron. Si Beth no le daba las habilidades, perdería el derecho a tenerlas. Beth no tuvo más opción que entregar sus habilidades a la espada codiciosa. En ese instante, la espada codiciosa se transformó en un arco mágico y le dijo a Beth que alguien lo había estado observando por un tiempo, así que necesitaban disparar una flecha de inmediato. Beth preguntó de dónde se suponía que iba a obtener una flecha. La espada codiciosa le ordenó simplemente jalar el arco y las flechas aparecerían solas. Bit lo hizo de inmediato y dio en el blanco. Piedras. Ella señaló varias piedras en bruto y le preguntó al comerciante si también eran gemas. El comerciante respondió que no se podía saber si contenían gemas hasta que se abrieran. Roxy los examinó con curiosidad y el vendedor le informó que uno podría comprarse por 10 monedas de cobre, preguntando si quería probar suerte. Roxy respondió que era mala para la suerte. Luego Bit empezó a mirar las piedras usando su habilidad de identificación, y en ese momento se sorprendió al ver a Roxy sosteniendo una gema e inspeccionándola de cerca. El vendedor supuso que a ella le gustaba y le dijo a Bit que le daría un descuento si quería comprarlo para su chica, pero Roxy lo devolvió a su lugar, agradeciendo al vendedor por dejarla verlo. El vendedor preguntó si no le gustaba, y ella dijo que no creía que alguna vez lo usaría, y luego continuó su camino. Bit la alcanzó y le preguntó si no tenía conocidos entre los guerreros. Ella respondió que tenía preguntas para los guerreros actuales, no para los retirados. De repente, escucharon a los transeúntes hablando sobre los goblins muertos. Una persona dijo que murieron por un monstruo errante, mientras que otra comentó que eso no podía ser cierto. ¿Cómo podía el orfanato en el barrio pobre tener orejas de goblin como donación? Roxy entonces detuvo al hablante y le pidió que le contara más sobre este asunto, ya que estaba investigando al monstruo errante que había aparecido recientemente cerca de la capital. Después de eso, Bit llevó a Roxy a una taberna y la presentó al camarero como Roque, su compañera de trabajo. El camarero le dijo que cuidara de él y le dijo a Bit que estaba asombrado de verlo vivo con su novia después de todo este tiempo. Bit lo corrigió, diciendo que ella no era su novia. El camarero se disculpó, diciendo que había entendido mal. Momentos después, el camarero mencionó que había oído hablar de un guerrero que encontró una montaña de cadáveres de goblin con sus orejas aún pegadas e hizo mucho dinero con eso. Roxy preguntó por qué el asesino no podía ser un monstruo errante. El camarero respondió que era imposible. Si hubiera una criatura misteriosa rondando, los viajeros lo habrían contado. De repente, un anciano entró en la taberna diciendo que había una teoría popular de que el monstruo errante era una sanguijuela. Roxy respondió preocupada que este monstruo representaría una gran amenaza para los ciudadanos. El anciano le aseguró que los caballeros sagrados se encargarían de eso de inmediato. En ese momento, Bit estaba sorprendido y se preguntó qué pasaría si Roxy se uniera a la cacería y lo viera matar al goblin. Poco después, otros guerreros entraron en la taberna, y uno se acercó a Roxy, invitándola a unirse a él y disfrutar de su compañía. Roxy se levantó de inmediato y empujó al hombre usando sus habilidades. Luego, uno de los guerreros comentó que solo un caballero sagrado podría realizar tal movimiento. Roxy se quitó la goma de pelo y el barman la reconoció de inmediato, repitiendo: «Señora Roxy». Roxy se disculpó por haberlo engañado al principio, y en ese momento los guerreros se inclinaron ante ella, pidiéndole perdón. Uno le ofreció dinero, pero ella lo rechazó, afirmando que los santos caballeros estaban destinados a proteger a las personas y crear un mundo donde pudieran reírse con los súbditos del reino, tal como soñaba su padre. El anciano entonces comentó que Roxy era igual a su padre. Después de eso, Roxy se sentó a charlar con los guerreros. Más tarde llevó a Bit a reparar su espada codiciosa, y él le agradeció por eso. Ella le dijo que aprendió mucho sobre el monstruo errante gracias a él. Bit le preguntó por qué no sabía sobre la casa entonces. Roxy supuso para sí misma que la familia Valeric se encargaba de eso y no le había informado. De repente, Roxy y Bit oyeron que los tres hermanos estaban molestando a un niño, así que Roxy corrió hacia el origen del ruido, pidiéndoles que dejaran al niño en paz. Uno de los hermanos le dijo que estaban llevando a un niño perdido para protegerlo. Roxy ordenó a Bit que tomara al niño, y él lo hizo. Luego ella le preguntó a Raval por qué no le había hablado sobre la casa del monstruo errante. Él justificó que pensó que ella estaba ocupada con la muerte de su padre. Los tres hermanos se fueron y el niño dijo que odiaba a los caballeros sagrados. Roxy se disculpó y él preguntó por qué se disculpaba. Vite preguntó si el niño estaba perdido y él le dijo que no podía encontrar a su madre. Los dos entonces comenzaron a buscar a la madre del niño. En ese momento Vite recordó cuando se había perdido hace 5 años. Y un santo caballero también lo había cuidado.
Poco después, la madre encontró a su hijo y el niño se despidió de ellos. Luego Beth regresó a casa pensando en una forma de cazar monstruos sin que Roxy se enterara. Decidió usar una máscara. Al día siguiente, Beth fue a ver a Roxy y le presentó una gema en bruto como símbolo de gratitud por darle un trabajo. Roxy le dijo que estaba muy feliz con su regalo. Beth rápidamente fue a cazar goblins mientras llevaba su máscara, y los guerreros pronto lo describieron como el Lich, lo que causó que todos huyeran del área. Al día siguiente, Roxy se encontró con Beth mientras él estaba haciendo su trabajo. Ella le dijo que tenía una misión secreta para él, y luego lo llevó de paseo en su carruaje. Ella señaló a cierta área y dijo que pertenecía a la familia Hart. Beth admiró el lugar y le preguntó si iba a recoger uvas. Ella explicó que quería ver las uvas de cerca después de verlas vendidas en el mercado ese día. El carruaje se detuvo frente a la casa familiar, y Roxy corrió a saludar a su madre, quien se había levantado de la cama para recibirla. Roxy la regañó por haberse levantado, pero su madre dijo que se sentía mucho mejor ese día y preguntó quién estaba con Roxy. Roxy explicó que era un sirviente que había contratado recientemente y que lo había traído para presentarlo a todos. Beth entonces se presentó a su madre, inclinándose respetuosamente. Ella le dijo que su nombre era Ayesha Hart, le dio la bienvenida y dijo que era amable de su parte visitar. Beth le agradeció pensando para sí mismo que era una mujer agradable. Ayesha luego lo llamó y le preguntó si le gustaba Roxy. Roxy le gritó a su madre preguntándose por qué de repente le estaba preguntando a Beth sobre eso y de dónde venía esa idea. Ayesha explicó que solo tenía curiosidad por saber cómo veía Beth a su jefe. Esto sorprendió tanto a Beth como a Roxy porque se habían malinterpretado. Beth se inclinó ante Ayesha y dijo que se preocupaba profundamente por Roxy y que quería servirle por el resto de su vida. Al escuchar eso, Roxy corrió a su habitación diciendo que necesitaba descansar. Beth se preguntó si había dicho algo incorrecto. Ayesha le dijo que Roxy siempre huía cuando las cosas se ponían incómodas. Añadió que Roxy había llorado mucho de niña y hacía un gran escándalo por ver un insecto pequeño. Luego, Ayesha expresó su preocupación por Roxy, diciendo que no podía creer que se hubiera convertido en una caballero sagrado. Ella temía que su hija pudiera estar presionándose demasiado. Beth le aseguró que Roxy era un excelente caballero sagrado y que la gente confiaba mucho en ella, añadiendo que estaba desempeñando diligentemente sus deberes como jefa de la familia Hart. En la habitación de Roxy, ella miró sus cosas y recordó cuando su padre le enseñó cómo sostener una espada. Le dijo que no podía creer que ella quisiera convertirse en una caballero santo. Roxy le aseguró que su meta era ser una caballera sagrada y reírse con la gente. Su padre le había respondido con admiración, diciendo que eso era apropiado para la familia Hart. La historia continuó mientras Beth trabajaba junto a los otros trabajadores en la granja de uvas. Uno de los trabajadores le ofreció un poco de zumo de uva recién exprimido, diciendo que le ayudaría con su fatiga. El trabajador mencionó con orgullo que los señores habían ayudado en esa granja durante generaciones, hasta lograr ese delicioso sabor a uva. Beth luego preguntó si Lord Mason también había ayudado. El trabajador respondió tristemente que había oído que Lord Mason murió en Galia, y su muerte debió haber sido desgarradora para Lady Roxy, por lo cual no estaban seguros de que ella viniera a la granja ese año. Beth luego preguntó si Roxy ayudaba con la cosecha todos los años. El trabajador lo confirmó, pero también señaló que ella venía a cazar monstruos, ya que la temporada de cosecha para la mayoría de los cultivos significaba que muchos monstruos aparecerían buscando comida. El trabajador señaló hacia el valle al norte y dijo que estaban lidiando con un monstruo kobold en esa área. Justo entonces el estómago de Beth gruñó y el trabajador comentó que debía tener hambre después de todo ese trabajo. La escena cambió y Roxy ordenó a Beth que se fuera a casa sin ella, ya que todavía tenía mucho que hacer en la granja. Beth iba caminando a casa cuando una mujer se cruzó en su camino. Se detuvo y cuando la miró notó que sus ojos eran tan rojos como los de él cuando se pone codicioso. Beth perdió el enfoque por un momento y la mujer preguntó si estaba escuchando. Ella continuó diciendo que debía haber llegado temprano. Beth preguntó, ¿temprano para qué? Y ella dijo que había venido a cazar al kobold. Luego le dio la espalda y le dijo que podría cazarla a ella en su lugar, lo que lo dejaría en deuda con ella. La codiciosa Beth preguntó quién era la mujer, sintiendo que sabía algo. Justo entonces Roxy alcanzó a Beth mirando a la mujer y diciendo que parecía ser de Galia. Beth preguntó si Galia no había sido destruida, y Roxy confirmó que sí, diciendo que hace 1000 años Galia era una gran potencia militar, pero fue abrumada por una ola de monstruos que llevó al colapso de la nación. Beth respondió que aún podría haber sobrevivientes, pero Roxy dijo que aún no había conocido a un Gallian de pura sangre. Luego, Beth caminó junto a Roxy y le preguntó si estaría bien sola mientras cazaba monstruos. Ella le dijo que era una caballera sagrada y que también tendría guerreros trabajando con ella. Después de eso, los monstruos kobold destruyeron todos los cultivos de uva, así que Roxy y sus hombres se escondieron para acabar con los kobolds. Cuando Beth vio a un kobold, empezó a babear mientras los guerreros decían que no tenían oportunidad contra ese monstruo. Roxy les dijo que lo capturaría y lo mataría, e instruyó a los trabajadores a encontrar un lugar seguro mientras ella ordenaba a los guerreros que se prepararan para la batalla. Un guerrero le dijo que necesitarían un día para prepararse, y en ese momento, Beth se dijo a sí mismo que enfrentarse a un monstruo de nivel 50 estaba más allá de sus habilidades actuales, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo en Heart's Lands. Por la noche, Beth fue a luchar contra los monstruos kobold, donde la avaricia lo transformó en un arco y comenzó a disparar sus flechas a los kobolds sin parar hasta que el rey kobold atrapó una de sus flechas. Beth retiró su flecha y se lanzó rápidamente hacia el rey kobold, pero el rey lo golpeó en el hombro y luego exhaló una energía extraña que lanzó a Beth a un lago, dejándolo inconsciente. Sin embargo, Beth fingió estar inconsciente.
y cuando un segundo kobold se le acercó, de repente se levantó y apuñaló al kobold en la boca, pero el rey kobold todavía lo esperaba. El codicioso entonces pidió a Bit que lo cargara con el poder que acababa de obtener del kobold que mató, y se transformó en un arma mortal y poderosa. Juntos derrotaron al rey kobold, pero peor, Bit cayó en un frenesí tras comer un monstruo que lo abrumó por primera vez. El codicioso le instó a que se mantuviera y no se perdiera, advirtiendo que si lo hacía, caería en un estado peor que el hambre extrema. Al día siguiente, Roxy examinó la zona y descubrió algunas flechas mágicas. Después, ella se fue a casa y lo discutió con su madre y Bit, diciendo que había visto a una mujer de Galia días antes que era una de las caballeros sagrados más fuertes, y sospechaba que ella era la razón de la muerte de los kobolds. Después de eso, Ayesha llamó a Bit a su habitación y le pidió que se quedara cerca de su hija y la apoyara, asegurándole que sentía que él tenía el deseo en su corazón de estar al lado de Roxy. Ayesha luego explicó que había sido una chica común, con habilidades ordinarias, pero había apoyado a su esposo. Sin embargo, ella creía que Roxy enfrentaba algunos desafíos ya que solo uno de sus padres era un caballero sagrado. Ayesha entonces rompió en lágrimas diciéndole a Bit que sus días estaban contados, por lo que quería que él apoyara a Roxy en su lugar. Bit aceptó su petición, luego él y Roxy regresaron a la capital. Luchó por reprimir su avaricia, ya que cazar duendes ya no satisfacía su hambre después de devorar al kobold. El codicioso le recordó que el tiempo se estaba acabando y necesitaba encontrar una alternativa para satisfacer su apetito antes de que fuera demasiado tarde. Beth fue a la taberna para pensar en una solución, donde el anciano, Ed, dijo que el señor Hado se uniría a la misión para cazar al Lich. El camarero especuló que Hado estaba buscando gloria rápida a través de esa misión, y el anciano se burló, sugiriendo que el santo caballero enviara a Hado en una misión a Galia para convertirse en alimento para los monstruos. Luego Bit se preguntó por qué había una segunda misión a Galia cuando el señor Mason acababa de morir. El anciano respondió que aún no se había decidido nada. No mucho después, Roxy se arrodilló ante la tumba de su padre pidiendo su bendición ya que fue elegida para ir a Galia. En ese momento, la voz de Bit llegó a ella rogándole que no fuera allí, o podría no regresar nunca. Ella le dijo que había tomado su decisión. Por otro lado, Mimir estaba celebrando la trampa que le tendieron a Roxy para que fuera a Galia para deshacerse de ella, ya que era una molestia para ellos. Mientras tanto, Hado dijo a Mimir y Rafal que deseaba ir con ellos a Tembern. Mimir respondió que era una misión para buscar la inmortalidad, no un viaje. Por la tarde, Bit fue a pescar como de costumbre, pero Hado y sus amigos le bloquearon el camino. Entonces los compañeros de Hado le pidieron que se enfrentara a Bit y Hado lo permitió. Algunos se lanzaron contra Bit con sus espadas, pero Bit los derribó mientras los otros huían a pesar de que Hado les advirtió que no huyeran. En ese momento Hado desenfundó su espada y le dijo a Bit que era solo una bestia y que no escaparía. Bit se quitó la máscara y reveló su cabeza cubierta, sorprendiendo a Hado, quien se preguntó cómo un tipo como Bit podía tener tanta fuerza. Beth le dijo que no estaba obligado a explicar nada, pero Hado preguntó con arrogancia si sabía con quién estaba tratando, jactándose de ser el segundo hijo de la familia Fleric y un caballero santo. Esto provocó a Bit, quien lo desafió a demostrar el poder del caballero sagrado del que estaba tan orgulloso. En ese momento, Hado se preguntó cómo Bit se había vuelto tan fuerte, mientras Bit le preguntaba a su espada codiciosa si podía destruir una espada sagrada. La espada codiciosa le dijo que ninguna espada sagrada hecha de oricalco era mejor que ella, y le dijo a Bit que atacara. Hado le llamó tonto y preguntó si realmente iba a pelear desde esa distancia. Cuando Hado cargó contra Bit y comenzó a invocar el poder de la espada sagrada, se sorprendió al ver a Bit partir su espada por la mitad sin previo aviso. Hado gritó: «¡Eso es una espada sagrada! ¡No puede ser!». Bit arrojó los pedazos de la espada rota a los pies de Hado y le dijo que los recogiera. Hado intentó correr, pero Bit lo arrinconó diciendo que pensaba que Hado era un verdadero caballero sagrado, pero que solo era patético. Bit recordó que Hado solía golpearlo y arrastrarlo, golpeándolo contra las rocas para darle una lección. Hado suplicó a Bit que se detuviera, pero Bit preguntó cómo podía suplicar después de tratar a otros como insectos y enviar a Roxy al peligro. Hado suplicó de nuevo, pero Bit lo ignoró e insistió en castigarlo. Entonces su espada codiciosa se convirtió en un poderoso fénix, brillando con una extraña energía luminosa. Cuando la luz se desvaneció, Hado quedó congelado, pero asombrado de que Bit no lo hubiera matado. Bit dijo que tenía preguntas, y Hado se preguntó si eran sobre Roxy. Bit dijo que Roxy eligió ir a Galia para salvar a la gente allí. Bit levantó su espada hacia Hado, diciendo que cancelaría la misión de Roxy a Galia, pero que no quería matarlo. Hado suplicó a Bit que no hiciera ninguna tontería para vengar a Roxy, pero Bit clavó la espada en el pecho de Hado, diciendo que esta venganza era para él mismo. Instantáneamente, Bit adquirió la habilidad de técnica de la espada sagrada, y la espada codiciosa dijo que ahora era un caballero sagrado. Bit rápidamente transfirió sus estadísticas a la espada codiciosa y se transformó en una hoja que podía cortar cualquier cosa en nada. Los eventos se desarrollaron y Roxy se preparó para partir hacia Galia. Antes de subir a su carruaje, Roxy miró a sus sirvientes y les aseguró que sus miradas preocupadas no eran necesarias, enfatizando que los 3 años pasarían rápidamente. Fue a Haru y le pidió que se encargara de las cosas mientras ella estuviera ausente. Haru también le pidió a Roxy que sirviera honorablemente como la jefa de la familia Hart. Roxy luego se despidió de Oliver y Minerva, quienes le desearon suerte. Se volvió para despedirse de Bit, diciendo que se verían nuevamente. Bit le pidió que se cuidara y Roxy montó su caballo y se fue. Más tarde, Haru le dio a Bit una carta de recomendación de Roxy, dejada para él en caso de que quisiera trabajar en otro castillo lejos de la familia Fleric.
Bit tomó la carta, notando que a Roxy le importaba hasta el final, pero no podía aceptarla ya que forjaría su propio camino como guerrero desde ahora. Después, Bit regresó a casa y comenzó a prepararse para su viaje, diciendo que como no podía detener a Roxy de ir a Galia, al menos podría apoyarla. Al día siguiente, Bit se despidió de todos en el castillo Hart. Haru le dio dinero por su trabajo, más un bono de indemnización. Bit dijo que el dinero parecía mucho, pero ella respondió que no debía olvidar el orgullo que viene con servir a la familia Hart, y luego le deseó buena suerte. Luego, Beth fue a despedirse del bartender y del viejo Ad, diciendo que tenía que ir a Galia. En otro lugar, Roxy anunció a los caballeros sagrados que había tomado el lugar de su padre, Mason Hart, y que saldrían para derrotar al dragón sagrado que había despertado después de 1000 años. También protegerían la capital real, Cyford, y a su gente. Después de que Roxy terminó de hablar, conoció a una chica llamada Miria, quien le dijo que estaría con ella donde quiera que fuera. Luego se acercó otra persona llamada Mogun. Mogun se ofreció para ir a Galia también, y luego Miria se burló de él, diciendo que a tipos como él les gusta ver un desastre natural en vivo, el dragón sagrado. Ella lo acusó de solo querer encontrar una oportunidad para probar sus habilidades. Mogun respondió que no podía negar que la mayoría de los guerreros buscan oportunidades para ver cuán buenos realmente son. Miria lo llamó un guerrero tonto, y luego Roxy le dijo que estaba yendo demasiado lejos. Mogun explicó que se ofreció principalmente por el señor Mason, con quien había trabajado antes, y quería vengarse por él. Roxy le agradeció y le preguntó si su familia estaría bien con que fuera a Galia. Mogun respondió que su hija, Rain, le pidió que trajera algunas reliquias de Galia. Roxy se sorprendió y preguntó, ¿reliquias? Mogun dijo que provenía de una larga línea de investigadores y que era el único guerrero de la familia. Mientras tanto, el investigador en el laboratorio le estaba contando a Rain sobre las muestras de goblins muertas por el Lich conocido como el Cadáver, diciendo que las flechas que golpearon al goblin no eran ordinarias. Rain miró las muestras pensativamente y dijo que eran flechas mágicas. Luego miró en uno de los libros y dijo, esas flechas mágicas están en una espada negra, que es una de las armas de los pecados capitales. El investigador le preguntó qué significaban los pecados capitales, y Rain respondió que no lo sabía. Rain deseó poder ver una de esas armas de los pecados capitales. Por otro lado, el conductor del carruaje de Bit anunció que estaban a punto de llegar a Tetra, una ciudad donde se pueden encontrar los mejores productos del sur. Bit se bajó en Tetra y le dijo a Greedy que Tetra no había cambiado mucho. Había pasado por allí hace 5 años cuando iba camino a la capital. Después de eso, Bit conoció a un capitán de carruaje y le preguntó si se dirigía a Galia. El conductor respondió que iría mañana porque si viajaba de noche los monstruos lo atacarían, pidiéndole que volviera por la mañana. Entonces, Greedy sugirió que comieran y recopilaran información hasta la mañana, y tal vez él podría comprar una nueva funda, ya que Bit había aprendido la técnica de la espada sagrada. Bit estuvo de acuerdo con su sugerencia. Mientras tanto, un tipo estaba ofreciendo dinero a los guerreros para salvar su pueblo y cazar monstruos, pero uno de los guerreros se burló de él y comenzó a insultarlo. Justo entonces, Bit llegó y empujó al guerrero. Otro guerrero intentó atacar a Bit, pero él se defendió. El hombre agradeció a Bit por salvarlo, y Bit le dijo que no lo había visto en un tiempo, y lo llamó Sid. Luego recordó cómo Sid y los otros chicos solían intimidarlo, llamándolo perdedor y lanzándole piedras. En ese entonces, Bit se dedicó a estudiar la medicina herbal después de descubrir que su padre a menudo se lastimaba cazando monstruos. Entonces, un día, su padre murió y Bit se sentó llorando en la tumba de su padre, pero los aldeanos no mostraron simpatía, diciéndole que se fuera porque era un fracaso, y empezaron a lanzarle piedras. Ahora Sid se arrodilló ante Bit pidiendo su ayuda. Sid era el hijo del jefe del pueblo que había causado el exilio de Bit del pueblo. Bit estuvo en silencio por un momento y Greedy le dijo que necesitaba controlar su avaricia, lo cual le beneficiaría. Bit aceptó encargarse de los monstruos del pueblo. Luego Sid llevó a Bit con él al pueblo. Allí los aldeanos comentaron que Sid había traído de vuelta la basura que expulsaron del pueblo y que ni siquiera podían contratar a guerreros de verdad. Luego ella le preguntó sobre los monstruos, y Sid le dijo que los monstruos habían aparecido hace un mes y que podían volar. Los aldeanos decidieron contratar guerreros porque los monstruos no se parecían a ninguno con los que habían lidiado antes. Acercándose al pueblo de Lancaster, Roxy respondió que considerarían reabastecerse una vez que llegaran allí, mientras Mogen le advirtió sobre el señor de Lancaster. Roxy preguntó qué quería decir y Mogen dijo que lo vería por sí misma cuando llegaran. Al mismo tiempo, el conductor del carruaje estaba charlando con Bade, diciéndole que bostezaba mucho y recordándole que le pagaría 3 monedas de oro, así que necesitaba confiar en él. Bade le aseguró que no se preocupara. Podría no parecer un guerrero, pero era un buen luchador, comparable a un caballero sagrado novicio. De repente, un grupo de bandidos bloqueó el camino del conductor del carruaje, exigiendo que entregara objetos de valor si apreciaba su vida. Bade saltó para enfrentarse a ellos, invitándolos a enfrentarse a él primero. El conductor del carruaje se aferró al cuello de Bade, suplicando ayuda ya que tenía una esposa y 2 niños de 6 y 7 años. Bade le dijo que se apartara, ya que no podía luchar así. En ese momento, el líder de los bandidos declaró que su presa temblaba de miedo y ordenó a sus hombres que los eliminaran. Pero de repente, un hacha enorme voló y derribó a todos los bandidos. Luego, la misma mujer de ojos rojos apareció, diciendo a Bade que le debía por un asesinato de cobalto, y pidió al conductor del carruaje que la llevara. Él aceptó, pero tan pronto como se subió al carruaje, casi se volcó. La mujer ordenó a su arma que regresara a su forma original, cambiando instantáneamente el peso del arma.
Dentro del carruaje, la mujer reconoció a Baith y dijo: «Ah, tú eres Baith el codicioso». Él preguntó cómo lo sabía y ella respondió que también tenía una habilidad de los pecados capitales. Baith se sorprendió y preguntó si Greedy no le había contado sobre eso. Ella se presentó como Maine la ira y rápidamente mencionó que tenía hambre. Baith le dio un poco de carne seca, que devoró de inmediato, incluso comió la porción de Baith. En Lancaster, una niña caminaba cuando dos monstruos cruzaron su camino. Un caballero santo intervino y los derrotó. La chica preguntó su nombre y él se presentó como el señor de Lancaster, Rudolph. Al mismo tiempo, Baith llegó a Lancaster y presenció la exhibición de Rudolph. El conductor del carruaje mencionó que Lord Rudolph se estaba preparando para recibir una misión de Galia, lo cual sorprendió a Baith, ya que Roxy formaba parte de esa misión. El conductor extendió la mano para recibir las 3 monedas de oro que Baith prometió, pero Maine las arrebató, diciendo que ella había sido quien lo salvó. El conductor se fue, y Maine se quedó dormida en el brazo de Baith mientras estaba de pie. Tuvo que cargarla, y mientras caminaba, se sorprendió al ver a los ciudadanos dándole la bienvenida, pensando que era un caballero santo. Se preguntó si respetaban a los caballeros santos en esta ciudad. Baith siguió caminando hasta que llegó a un área a la que solo los ciudadanos podían entrar, pero alguien rápidamente vino y dejó pasar a Baith. Luego Baith notó que todos los que conocía tenían marcas diferentes en el cuello. Le preguntó a Greedy sobre esto, y Greedy supuso que las marcas probablemente eran para mostrar las clases sociales. Mientras tanto, Rudolph estaba castigando a un guerrero que huyó de cazar monstruos, preguntándole si estaba tratando de humillarlo. Él enfatizó que su objetivo principal era llegar a ser mejor que la familia Hart. Luego mató al guerrero. Baith estaba sentado en la cama frente a Maine, preguntando a Greedy cómo conocía a Maine. Greedy dijo que eran viejos amigos que se veían de vez en cuando. Lo mismo ocurrió con Pereza, el arma de Mine, ya que ambas pertenecían a las armas de los pecados capitales. Baith preguntó sobre estos pecados capitales y Codicioso los enumeró: gula, ira, avaricia, pereza, lujuria, envidia y orgullo, por lo que se llaman armas de pecados capitales. Señaló que la gula se considera un pecado, lo que hizo que Baith se preguntara por qué tenía esa habilidad si siempre fue acosado. Cuando pensó que había ganado poder, se sorprendió al descubrir que tenía que luchar solo para sobrevivir, cuestionando el beneficio de esa habilidad. Greedy le dijo que necesitaba mantenerse fuerte o la glotonería lo consumiría algún día. Le explicó que la clave para resistir era mantenerse cerca del hambre y satisfacer su codicia lentamente. Más tarde, Baith fue a cazar un monstruo de arena. Disparó una flecha de bola de fuego a él, pero se sorprendió por varios otros monstruos de arena. Mientras tanto, Mine se despertó en la posada sintiendo hambre. Bajó las escaleras y se sorprendió al ver una recompensa para cualquiera que derrotara a un golem de arena. Alguien mencionó que incluso Lord Rudolph no pudo vencer al golem de arena, advirtiendo que si permanecía vivo, la gente seguiría muriendo. Baith logró derrotar al golem de arena y Greedy le dijo que podía oler a un monstruo coronado, que podría ser un plato especial esta noche. Algunos guerreros quedaron atrapados por ese monstruo sin saber cómo manejarlo. De repente, apareció Baith y lanzó una bola de fuego desde su arco, declarando que el monstruo era su presa. Un guerrero le advirtió que no podría vencerlo solo, pero a Baith no le importó. El monstruo rápidamente lanzó bolas de fuego a Baith, pero él las esquivó. Greedy le advirtió que el monstruo crearía una tormenta de arena e intentaría aplastarlo con rocas después de arrastrarlo hacia adentro. Baith transformó a Greedy en el arma gran segador y se preparó para atacar. Baith cayó sobre el monstruo con el gran segador, causando que el núcleo del monstruo cayera en la arena. Baith cambió su arma al equipo halcón y destruyó el núcleo del monstruo en la arena, ganando la habilidad tormenta de arena. Los guerreros comentaron que nunca habían visto a un luchador crear tal caos. Uno de ellos se acercó a Baith para agradecerle por salvarlos, presentándose como Bard. Baith dijo que también podría llamarlo los cadáveres. Cuando Baith regresó a la posada, encontró a Mine preparándose para cazar al golem de arena. La sorprendió diciendo que ya lo había derrotado. Mine gritó que le había quitado su recompensa, y Baith la calmó, prometiendo darle la mitad de lo que obtendría. Fueron juntos a reclamar la recompensa, que eran 100 monedas de oro. De repente, Baith fue acorralado por Lord Rudolph y sus hombres, quienes exigieron que Baith se convirtiera en su sirviente, ya que él había derrotado al golem de arena. Rudolph insistió en que no tenía derecho a negarse. Mine intervino y dijo que había conseguido a Baith primero, pero Rudolph se burló de ella, diciendo que una chica como ella debería quedarse en casa y beber la leche de su madre. Mia lanzó su hacha contra él, creando un agujero en la pared por el que voló Rudolph. Cuando Baith la regañó, ella le dijo que no era una niña. Luego Baith viajó con Maine en el carro y le preguntó, desconcertado, si estaba segura de que tenía la habilidad de la ira en lugar de la glotonería, señalando que acababan de comprar ese suministro de alimentos, y sin embargo ella lo había terminado. Maine respondió que la ira requiere muchas calorías, lo que hizo que Baith se preguntara a dónde iba toda la comida que comía. Justo entonces, Maine se enojó mucho y su furia fue tan intensa que estalló las ruedas del carro. Se detuvieron y el conductor comenzó a arreglar el carro mientras Maine paseaba por el pueblo. Baith fue a buscarla, pero notó que los niños jugaban como locos, así que pensó que el pueblo era tranquilo, aunque estaba cerca de Galia, que se consideraba más peligrosa por las amenazas de monstruos. Luego Baith vio un castillo y se preguntó sobre él. Greedy le dijo que era Hausen. Baith expresó sorpresa, diciendo que pensaba que solo Seaford tenía un castillo. Baith se acercó a alguien para preguntar por el alcalde, explicando que quería pasar un tiempo en el pueblo. El hombre se volvió hacia él y dijo que era el líder allí.
Vaith notó que el líder tenía una espada sagrada y supuso que estaba defendiendo el pueblo. El líder luego sorprendió a Vaith diciendo que quería batirse en duelo con él, asegurándole que si ganaba podría quedarse en el pueblo. El líder le explicó a Vaith que acababa de descubrir su habilidad y aunque solo estaba en el nivel 1, sus estadísticas superaban los 2 millones. Vaith estaba sorprendido y le preguntó al líder cuándo se dio cuenta de sus habilidades. El líder sacó su espada y preguntó seriamente si Vaith lo retaría a duelo o no. Vaith inmediatamente sacó su espada también y comenzaron su duelo, pero el líder fue más rápido y derribó la espada codiciosa de la mano de Vaith. El líder luego envainó su espada y Vaith recogió a Codiciosa del suelo, diciéndole al líder que entendía que no le estaba permitido quedarse en el pueblo por ahora. Sin embargo, el líder le dijo que era bienvenido, pero solo si entrenaba bajo su tutela mientras permanecía en el pueblo. Vaith preguntó por qué quería entrenarlo, y el líder respondió que era solo un capricho de un viejo. Él le explicó a Vaith que no sabía cómo lidiar con el reconocimiento y no estaba aprovechando completamente sus otras habilidades. Cuando el líder le dijo a Vaith que sentía que su cuerpo aún no podía manejar su nueva fuerza, Vaith quedó atónito. El líder agregó que no perdería nada siguiendo su orientación. Vaith reflexionó por un momento y pensó para sí mismo que no se encuentra con un caballero santo todos los días. Además, el hombre estaba dispuesto a enseñarle gratis. Entonces Vaith se inclinó ante el líder y se presentó, quien le dijo que su nombre era Harun. Justo entonces llegó Mayne y Harun preguntó a Vaith si ella era su compañera. Vaith lo confirmó y Harun rápidamente la observó, diciendo que realmente era una guerrera de alto nivel. En ese momento, Mayne señaló un lugar, diciendo a Vaith que podían acampar allí. Vaith respondió que ya había encontrado un lugar para quedarse. Luego pasaron cosas, y mientras Mayne dormía en su cama, Harun estaba enseñando a Vaith combate cuerpo a cuerpo primero, así como cómo manejar sus estadísticas. Harun le dijo a Vaith que sabía que estaba teniendo dificultades con eso. Vaith estaba sorprendido, y Harun explicó que todos los guerreros que ganan fuerza repentina enfrentan este problema. Harun entonces comenzó a darle instrucciones a Vaith sobre cómo manejar sus estadísticas, pidiéndole que se mantuviera calmado y relajado, porque cuanto más tenso estaba, más débiles se volvían sus movimientos. Harun explicó que la relajación genera una gran fuerza subconsciente en un guerrero. En ese momento, Mayne se despertó y los observó desde una distancia, quejándose de que tenía hambre mientras Vaith daba todo de sí durante el entrenamiento. De repente, uno de los ojos de Vaith cambió de color y sintió una oleada de glotonería. Harun se dio cuenta y preguntó si le pasaba algo, pero Vaith ignoró la pregunta y comenzó a moverse más rápido y sumergirse más en el entrenamiento. Harun le dijo que ahora se estaba moviendo más rápido. Vaith dijo que Harun era un buen maestro. Harun se movió rápidamente para patear a Vaith, pero Vaith fue más rápido y esquivó. El entrenamiento terminó y Harun dijo que mañana harían combate real. Luego, Harun entró. Vaith olió un monstruo y pensó que había una bestia en el castillo, pero oyó a Harun llamándolo. Así que fue hacia él, sorprendido de ver a Mayne dormido en el suelo después de hacer un desastre y derramar comida por todos lados. Vaith se disculpó con Harun, quien dijo que pediría a los aldeanos que compartieran comida. Después de que Harun se fue a buscar comida, Vaith se sorprendió al ver a Harun con su hijo y esposa. Luego, Greedy dijo que el hijo de Harun se parecía a Vaith. Vaith pensó que debía haber una razón por la cual Harun era el jefe de la aldea en un lugar tan remoto. Al día siguiente, Harun le lanzó un palo a Vaith y le pidió que bloqueara sus ataques con espada con él. Vaith dijo que el palo se rompería seguro. Harun dijo que necesitaba resolverlo. Harun rápidamente cargó contra Vaith con la espada, pero Vaith lo bloqueó con el palo sin que se rompiera. Harun dijo seriamente que Vaith ahora podría controlar sus estadísticas. Después, Vaith se sentó a la mesa para comer con Harun, quien le preguntó si se iba mañana. Vaith dijo que sí, agradeciendo a Harun por su hospitalidad hacia él y Mayne, y le pidió a Mayne que también le agradeciera, pero Mayne estaba devorando su comida. Vaith se disculpó con Harun por el comportamiento de Mayne, y Harun dijo que tenía mucha carne y verduras y que dejara que Mayne comiera hasta llenarse. Después de eso, Vaith notó que Harun miraba constantemente el castillo de Hausen y le preguntó por qué. Harun dijo que era su castillo, pero tuvo que huir hace 15 años por órdenes reales porque su familia y su gente fueron víctimas de un monstruo de la corona. Desde entonces, Hausen había sido controlado por Lord Lich, el Heraldo de la Muerte, y su familia aún estaba bajo su control. De repente, Vaith se levantó y dijo que tenía que salir un rato. Harun lo siguió adivinando que iba al castillo y dijo que iría con él. Luego Mayne se acercó y dijo que protegería el pueblo mientras ellos se iban por 50 monedas de oro. Pronto, Vaith y Harun fueron al castillo, donde Harun se sorprendió de que Vaith derribara a alguien con flechas mágicas mejoradas por petrificación de la habilidad de tormenta de arena. Harun dijo que esa técnica ya no se estudiaba en la capital porque era demasiado compleja. Ellos siguieron avanzando y los esqueletos los rodearon. Ambos demostraron sus habilidades luchando contra los esqueletos. Una vez adentro, Harun se sorprendió al encontrar el castillo lleno de vida como si nada hubiera pasado, e incluso su esposa e hijo lo recibieron. Harun se acercó a ellos y les preguntó si estaban vivos. Su hijo, Luke, preguntó qué quería decir, mientras que su esposa, Diana, dijo que debía estar cansado. Luke preguntó si Harun había terminado la tarea del rey, y Harun dijo que sí. Vaith, confundido, preguntó qué estaba pasando. Greedy dijo que era un hechizo de ilusión. Podrían parecer vivos, pero estaban muertos. Vaith estaba horrorizado al darse cuenta de que todo era una ilusión. Luego Vaith se sorprendió al ver a Luke intentando apuñalar a Harun con una espada. Él le gritó a Harun, pero Harun dijo que era fuerte. Luke retrocedió, diciendo que Harun merecía morir por abandonarlos y marcharse por deber a la capital. Por eso tuvo que proteger el castillo y a la gente hasta que los monstruos llegaron a ellos. Harun estaba en silencio mientras Luke preguntaba por qué había regresado solo para matarlos cuando todavía estaban vivos.
Beth intentó tomar el control, pero Harun le pidió que lo dejara lidiar con su familia. Entonces, Beth fue a buscar a Lich mientras Harun luchaba con Luke en un combate con espadas. En el otro lado, Beth localizó a Lich. Él se abalanzó sobre él, pero se sorprendió al ver a Lich controlando cadáveres, obligándolos a rodear a Beth. Se sintió un poco tenso, pero pronto Harun vino hacia él, disculpándose y dejando caer algunos cadáveres, diciendo que había cortado sus extremidades para inutilizarlos. Harun desenvainó rápidamente su espada y convocó el poder de la Cruz Mayor, creando un gran destello para repeler al Lich. Beth luego instó a Harun a combinar su espada con la de él para eliminar al Lich más rápido. Harun estuvo de acuerdo y sus espadas se fusionaron, liberando una energía inmensa. Después de eso, la escena cambió y Harun se sentó ante los cuerpos de su hijo y su esposa, disculpándose con ellos por haber tardado tanto en liberarlos de su sufrimiento. Luego sus espíritus aparecieron y le dijeron que al final los había salvado. Harun pidió su perdón y se despidió de sus espíritus, pidiéndoles que lo esperaran hasta que él se reuniera con ellos. Después de que Harun terminó de despedirse, le dijo a Beth que todavía había asuntos pendientes que necesitaba resolver, y Beth se unió a él. Luego regresaron tarde a Maine, quien los regañó. Beth la calmó mientras Harun le dio más dinero del que pidió. Beth la llamó mercenaria codiciosa. Ella le dijo que se necesita dinero para reconstruir un pueblo entero, y él lo sabría si viviera lo suficiente. Harun entonces recordó que había visto a Maine hace 50 años cuando los monstruos aparecieron por primera vez, diciéndole que ella no había cambiado desde entonces y todavía tenía una mirada aguda. Ella respondió que tal vez él alcanzaría así nivel después de un milenio, señalando que ella era un espectro al que no se le permitía morir. Beth entonces preguntó sorprendido, ¿espectro? Maine continuó diciendo que debería devolverle el favor ahora. En ese momento, Harun le indicó a Beth que regresara a él una vez que completara su misión, porque quería decirle algo importante. Por otro lado, Rafal y Mamiel regresaron de su viaje, y Mamiel dijo que la piedra filosofal podía curar cualquier enfermedad o lesión, pero no pensó que la encontrarían, así que tal vez la inmortalidad estaba cerca. De repente, un sirviente los interrumpió, informando que Ado había muerto durante su ausencia, pero fue asesinado por un guerrero, no por un monstruo. A medida que se desarrollaban los eventos, Beth y Maine estaban dentro del carruaje. Beth le preguntó por qué comía tanto, señalando que estaba cerca de consumir todos los suministros que Harun les había dado. Le preguntó si estaba segura de que tenía una habilidad para la ira y no para la glotonería. El capitán del carruaje intervino diciendo que ya habían tenido esa discusión antes. En ese momento Maine probó un poco de comida para Beth e inmediatamente se recostó sobre sus piernas. Él preguntó por qué ella no dormía en el suelo, a lo que ella respondió que el suelo era duro. Antes de que él pudiera decir algo más, descubrió que Maine se había dormido. Mientras tanto, Miriam le preguntaba a Roxy cuándo llegarían a Galia. Roxy le informó que ya estaban cerca de la frontera, mientras que Mogun comentó que estaban a punto de llegar a Hausen. Pronto llegaron al castillo de Harun en Hausen. Cuando Miriam expresó su admiración por el castillo, Roxy mencionó que el señor Harun solía vivir allí. Miriam luego preguntó por el actual señor del castillo. Roxy respondió que un señor Lich estaba en control ahora, pero mirándolo ahora no sentía presencia de ningún monstruo. Mogun supuso que el castillo podría haber sido liberado de Lich. Justo entonces, Harun los recibió después de presentarse. Miriam impulsivamente le preguntó si no se había retirado, lo cual Roxy la regañó por hacer. Mogun se inclinó ante Harun, afirmando que era un honor conocer al jefe de la familia Barbatos, una de las 5 grandes familias, y no podía creer que estaba conociendo al hábil espadachín Harun Barbatos, conocido como la Espada de Luz. En ese momento, Roxy se disculpó con Harun por irrumpir en Hausen de esa manera. Para su sorpresa, Harun comentó que había crecido mucho. Cuando ella preguntó cómo la conocía, él le dijo que era un viejo amigo de Mason y Aisha, y que en realidad fue él quien le dio su nombre cuando nació. Roxy quedó atónita, diciendo que sus padres nunca le habían mencionado eso antes. Mogun la molestó, diciendo que estaba celoso porque un héroe como Harun la había nombrado. Harun aclaró que solía ser un héroe y continuó, explicando que después de fallar en proteger a las personas que debía proteger, no sintió la necesidad de luchar más. Roxy le preguntó escépticamente si había tratado con Lord Lich, y Harun le dijo que un joven le había ayudado con eso. Mogun comentó que el joven debía ser un guerrero talentoso para haber derribado una bestia coronada. Miriam preguntó ansiosamente sobre este joven, queriendo conocerlo, pero Harun le dijo que se había ido. Roxy luego pidió el nombre del joven para que pudiera informar a la capital sobre cómo derrotaron a Lord Lich. Harun se disculpó, diciendo que no podía revelar el nombre del joven, recordando cuando Beth le había pedido que no se lo dijera a nadie si se lo preguntaban. Harun le dijo a Roxy que el joven quería que mantuviera su nombre en secreto, y se disculpó por eso. Roxy entendió y se volvió para seguir su camino, pero se detuvo cuando Harun preguntó si se dirigía a Galia. Ella preguntó cómo lo sabía, ya que no se lo había dicho. Afirmó que la única razón por la que un joven caballero sagrado vendría allí era por una solicitud de la familia Flierick. Roxy le dijo que se ofreció voluntariamente, pero Harun insistió en que estaba siendo manipulada, afirmando que las familias Barbatos y Hart siempre habían sido un problema para los Fliericks. Roxy respondió que heredó los ideales de su padre y protegería a las personas sin importar qué. Harun se sorprendió al escuchar sobre la muerte de Mason y se ofreció a entrenar a Roxy, y ella aceptó. Harun comenzó a entrenarla, luchando con espadas contra ella. Por otro lado, Beth y Maine llegaron a un lugar desierto que parecía ruinas. Beth le preguntó por qué el lugar parecía abandonado. Maine respondió que ella nació allí y fue llevada a la capital imperial justo después de nacer, por lo que no recordaba nada, pero era importante para ella.
Beth mencionó que pensaba que Galia había sido destruida hace 4000 años. Maine dio unos pasos hacia adelante con Beth siguiéndolo, y se sorprendió al ver un capullo frente a él. Beth luego preguntó al glotón sobre eso, y el glotón explicó que era una quimera, un arma biológica que el ejército de Galia había probado en su día, pero fue un completo fracaso. En ese momento Maine declaró que era hora de saldar su deuda. Beth preguntó si iban a luchar contra esa cosa, y ella le dijo que todavía estaba en la etapa larval y no había crecido, así que podían vencerla. Beth preguntó qué debían hacer, y ella le dijo que necesitaban destruir su espíritu. Beth entendió que ella quería que él usara su habilidad de glotonería. Maine se apresuró hacia el capullo y lo rompió, revelando un monstruo enorme en su interior. Beth entonces notó a una mujer atrapada dentro del monstruo, pero Maine le dijo que eso era solo para asustarlo. Ella le dijo que luchara contra el monstruo directamente sin mirarlo, pero Beth se sintió mal por la mujer, diciendo que si consumía el espíritu del monstruo, ella sufriría. Maine le aseguró que la mujer era la esencia del monstruo y que tenía que eliminarla, no dejarse engañar por las apariencias, porque esa mujer era una bestia disfrazada de humana. De repente, la esencia del monstruo se iluminó y la lava fundida erupcionó por todas partes. Beth y Maine corrieron, y Beth le pidió al glotón el arma del gran cosechador. El glotón le dijo que el cosechador no podría cortar la lava. Luego Maine le dijo a Beth que retrocediera y golpeó la lava con su hacha, separándola de donde estaban. Se dividieron para luchar, y Beth usó flechas de petrificación para detener al monstruo, pero se sorprendió al ver al monstruo regenerar fácilmente sus partes perdidas, mientras Maine lo atacaba. Beth notó que el arma de Maine, Pereza, se había vuelto más fuerte. Entonces Beth vio recuerdos confusos de un grupo de personas, pero no los reconoció. Después de eso, su habilidad de glotonería se activó, pero se sorprendió de no sentir su habitual emoción. El glotón explicó que era porque acababa de comer a uno de los suyos. Pasos, y tuvieron que defender Galia de las hordas de monstruos. Roxy le estrechó la mano y Miria notó que Northern miraba fijamente a Roxy. Luego, Miria dijo que debían ir a salvar a Lady Roxy porque estaba en peligro, pero Mogun la agarró del cuello diciéndole que estaba siendo tonta y que meterse con un caballero sagrado podría matarla. Al mismo tiempo, Roxy les dijo que dieran un paseo con ella por la ciudad mientras Beth andaba deambulando, pensando que necesitaba 10 piezas de oro para una habitación y otra para el desayuno, dándose cuenta de que su dinero no iba a ser suficiente para nada. De repente, el codicioso le dijo que parara, diciendo que había una funda que sentía que le estaba llamando. Beth miró la funda y dijo que parecía cara. El codicioso le suplicó que no fuera tacaño, diciendo que podría ganar mucho cazando monstruos. Justo entonces, el vendedor de fundas apareció y le preguntó a Beth si lo estaba buscando. Pero antes de que Beth pudiera responder, el vendedor se apresuró, mirando su capa y diciendo que las quemaduras eran de bolas de fuego, tal vez de algo aún más caliente. Beth se sorprendió y preguntó si podía decir eso, y el vendedor dijo que sí podía. El codicioso le dijo a Beth que el hombre tenía buen ojo para los detalles, por lo que deberían comprarle la funda. Cuando Beth preguntó por el precio, el vendedor dijo que era solo para mostrar y que podía hacer una funda adecuada para su espada. Beth estuvo de acuerdo y cuando el vendedor comenzó a trabajar, dijo que admiraba cómo Beth sostenía su espada con una mano. Luego el vendedor pensó por un segundo y le dijo a Beth que una funda para esa espada costaría alrededor de 500 piezas de oro. Beth agarró su espada y se fue, diciéndole al vendedor que lo olvidara. Siguió caminando, diciéndole al codicioso que los precios eran demasiado altos en Babilonia y que debían decidir qué necesitaban cada día antes de comprar cosas lujosas. Justo entonces alguien llamó a Beth preguntándole si quería unirse a ellos y ofrecerse como voluntario como soldado en la capital. Beth se disculpó, diciendo que no quería unirse a nadie. El hombre supuso que solía ser un caballero, pero su apariencia no lo mostraba. El hombre y sus amigos dejaron a Beth atrás, entonces Beth decidió arreglar su apariencia para que personas como ese hombre no lo molestaran. Él fue a cazar monstruos y ganó mucho dinero. Cuando llegó a Galia, había cuerpos de monstruos por todas partes, y el olor era horrible con esporas de algas tóxicas flotando en el aire. El codicioso le advirtió a Beth que no respirara profundo, o las algas crecerían en sus pulmones. Él dijo que una delegación monstruosa venía. Los orcos, un tipo común de monstruo en Galia, agregó que usaban armas simples pero eran bastante inteligentes. Le dijo que los combatiera como si fueran humanos. Beth desenvainó su espada, diciendo que era una buena oportunidad para probar las habilidades que Aaron le había enseñado, pero se sorprendió al ver al mismo hombre que le había pedido unirse luchando contra los orcos. Se detuvo, pero el codicioso le dijo que se moviera y luchara contra los orcos porque quería una nueva funda. Beth dudó, pero el codicioso dijo que había muchos orcos y parecían estar planeando emboscar a los cazadores de monstruos por ambos lados. Beth se convenció y cargó contra los orcos que empezaron a disparar flechas de fuego a los cazadores. En ese momento, el codicioso se transformó en un escudo mágico que parecía una fortaleza y le dijo a Beth que corriera hacia los orcos y no se detuviera. Beth inmediatamente ejecutó la orden. Mientras cargaba hacia los orcos, cada orco que tocaba el escudo explotaba y caía al suelo. Cuando la batalla terminó, Beth se sorprendió de que la habilidad de codicia no se hubiera activado esta vez. El codicioso le preguntó si sentía que era porque había derrotado al monstruo, Haniel. Beth confirmó que sí. El codicioso respondió que ahora tenían que cortar las orejas de los orcos y regresar a la ciudad para reclamar la recompensa. Claro, Beth fue a recoger la recompensa, pero los otros cazadores de monstruos lo amenazaron acusándolo de intentar robar su botín. Comenzaron a unirse contra él para quitarle la recompensa, pero él luchó contra todos y lo logró. Mientras tanto, el empleado de la oficina de recompensas terminó de contar las orejas de orco y le dio a Beth 100 piezas de oro mientras lo llamaba Señor Cadáver.
De repente, escuchó la voz enfadada de Roxy preguntando si era responsable del caos. Unos momentos después, Roxy dijo que entendía la situación. Él solo los atacó después de que ellos comenzaron y sus acciones fueron en defensa propia. Beth luego le preguntó cuál era su destino ahora y Roxy le dijo que había reaccionado de forma exagerada, pero que no lo castigaría esta vez ya que ella era en parte responsable del declive del orden en Babilonia. Roxy luego se dirigió a los cazadores de monstruos y les dijo que pasaría por alto sus acciones también con la condición de que pasaran la noche en la cárcel. En ese momento, Beth se perdió en sus recuerdos con Roxy. Ella lo llamó preguntándose si estaba escuchando, pero Miriam le informó que no lo estaba y comenzó a atacarlo, tratando de quitarle la máscara, diciendo que debería mostrar su cara cuando hablara con Lady Roxy. Mogun le dijo que las máscaras eran parte del equipo de un guerrero, mientras Roxy le pidió que se detuviera. Beth agradeció a Roxy, pero ella le preguntó su nombre. Él le dijo que se llamaba Corpse. Roxy entonces le pidió que no causara más problemas y le aconsejó que prestara más atención a su apariencia, ya que era algo distraído. De repente, Beth salió disparado delante de ella como un cañonazo, lo que la llevó a preguntarse qué le pasaba. Mogun le informó que Beth parecía delgado y débil a primera vista, pero se preguntó qué clase de guerrero era ya que había derrotado a todos. En el otro lado, Beth deambulaba por la ciudad, charlando con el codicioso y adivinando que Roxy lo odiaba. En ese momento, el vendedor apareció frente a él, diciéndole que había oído hablar de la victoria de Beth sobre los salvajes y le ofreció usar su equipo durante las batallas. Se presentó como Jid, mencionando que abrió su tienda hace 3 meses. Aquí, Beth entendió que Jid quería que él usara el equipo para promocionarlo y aumentar la reputación de Jid en el pueblo. Jid confesó que había estado buscando un guerrero adecuado para esto y preguntó si Beth quería trabajar con él. Beth se levantó y estrechó la mano de Jid, confirmando que no había razón para rechazar tal oferta. Poco después, Jid preparó a Beth para parecer un verdadero guerrero. El codicioso se maravilló de lo bien que se veía mientras Jid decía que todo el equipo costaba solo 80 piezas de oro. El codicioso se sorprendió, pensando que Jid no le cobraría ya que Beth estaría promocionando su equipo. Sin embargo, Jid ofreció tomar solo la mitad del precio. Después de eso, Beth se fue a buscar algo para satisfacer su hambre. Entró en una taberna bulliciosa y vio a muchas personas reunidas alrededor de una mujer. En el momento en que Beth la miró, se sintió atraído intensamente por ella. La mujer se acercó a él, confirmando que lo había estado esperando y hasta lo llamó por su nombre. Beth estaba sorprendido y se preguntaba cómo ella lo conocía, aunque él llevaba una máscara. La mujer le dijo que después de todo eran compañeros y que ella era Eris el Deseo. Después de eso, los dos se sentaron juntos. Eris le pidió a Beth que se quitara la máscara porque quería verlo de cerca. Beth le preguntó por qué lo había estado esperando. Ella le dijo que lo había estado observando desde que estaba en la capital, y cuando la habilidad de la avaricia estaba a punto de debilitarse en él, pensó en hablar con él, pero dudó al saber que se encontraría con el codicioso tarde o temprano. Beth luego preguntó si también sabía sobre Maine. Ella respondió que era de la segunda generación y, por lo tanto, no conocía bien a nadie de la primera generación. Luego lo felicitó por matar a Haneul, aclarando que todos los quimeras provienen de la capital de Galia, lo que le hizo sentir curiosidad sobre quién trasladó el capullo a donde fue encontrado. Ella le dijo que probablemente había muchos más capullos, lo cual sería peligroso, y que los caballeros sagrados no podrían manejarlos. Eris rápidamente le dijo que lo esperó porque ella era la protectora del reino junto con su habilidad, y como era una guardiana del reino, priorizaba los intereses del reino sobre los de cualquier otra persona. Beate le preguntó a ella qué estaba buscando, y ella dijo, Roxy Hart. Por otro lado, Roxy estaba revisando los planes de Northern, quien le dijo que había prisa en el este de la capital. Ella le ordenó que se moviera allí de inmediato. Mientras tanto, Beate estaba furioso con Eris, acusándola de locura por querer matar a Roxy, argumentando que esto crearía una generación humana coronada. Sin embargo, Beate sostuvo que matar a Roxy no traería nada bueno a nadie. Luego se fue, decidido a proteger a Roxy, mientras que Eris notó internamente que el plan ya había comenzado. Roxy se enteró por Nordren de que habían perdido el contacto con las fuerzas enviadas a recolectar materias primas de Galia, así que ordenó a Nordren que preparara a las tropas para perseguirlos y rescatarlos de inmediato. Mientras tanto, Jid le estaba diciendo a Beate que necesitaba cristales mágicos para hacer la vaina perfecta para su espada, ya que eran difíciles de obtener. Sin embargo, había oído recientemente que el ejército real estaba supervisando el stock de cristales mágicos, así que el codicioso le sugirió a Beate que fueran a recolectar los cristales ellos mismos. Beate preguntó a Jid dónde estaban esos cristales, y Jid respondió que estaban ubicados en Galia. Luego Beate dijo que iría a buscarlos, a lo que Jid le informó que obtendría un descuento en ese caso, y le dio un mapa que pertenecía a su maestro, quien fue soldado en su juventud, explicando que los lugares indicados estaban muy al sur, cerca del Gran Valle. Los eventos se desarrollaron rápidamente cuando Beate se encontraba en Galia enfrentándose a monstruos, diciéndole al codicioso que usaría el escudo protector. El codicioso comentó que era una buena elección. Luego Beate cargó contra los monstruos usando el escudo. Pronto la misión fue exitosa, activando su habilidad de glotonería. Por otro lado, Miria intentaba usar una brújula para llegar al Gran Valle, pero Nordren la sorprendió al decirle que la brújula no funcionaba en esa zona. Miria le preguntó cómo llegarían al valle, y Mogun respondió que probablemente encontrarían su camino siguiendo la luna y las estrellas, pero desafortunadamente las nubes las estaban ocultando.
Roxy pensó por un momento y sugirió que podrían llegar al Gran Valle siguiendo el rastro de los orcos, pero enseguida se dio cuenta de que había más monstruos que orcos en Galia, y también había monstruos dirigiéndose en la dirección que tomarían, así que Roxy advirtió a su equipo que tuvieran cuidado mientras avanzaban. En otro lugar, Beate tomó un breve descanso mientras el codicioso le decía que estaba empezando a mostrar el comportamiento deseado, ya que un guerrero siempre debe descansar bien antes de la batalla. De repente, Beate se quedó dormido y se encontró en un lugar extraño con Haneul, la chica quimera, frente a él. Parecía intentar decirle algo, pero él no podía oírla por el ruido. Entonces Beate notó que estaba de pie en un lugar que se parecía a una piscina de sangre llena de muchos monstruos y personas. Hadu emergió de esa piscina y arrastró a Beate hacia adentro. Beate se despertó entonces y le dijo al codicioso que sentía que los monstruos se estaban acercando, y que estos no eran monstruos orcos. El codicioso sugirió que Beate usara su visión nocturna para echarles un vistazo. Beate hizo y vio que eran monstruos salamandra, 4 de ellos. Justo entonces, el codicioso planeó que comenzaran con magia de petrificación usando el arco negro. Beate disparó sus primeras flechas a las salamandras, pero le pidió al codicioso que esperara un segundo porque sintió algo raro en una de ellas. El codicioso confirmó que tenía razón porque las salamandras suelen correr cuando están gravemente heridas. Beate entonces se preguntó por qué no estaban huyendo o atacando, suponiendo que algo las estaba controlando. El codicioso sugirió que siguieran a las salamandras en su lugar. Mientras tanto, estalló el caos entre las fuerzas de Roxy cuando los monstruos salamandra los rodearon, escupiendo fuego y causando pánico. Roxy llamó a Nordren, preocupada por dónde estaba, y de repente Nordren apareció herido y disculpándose con Roxy. Mogun estaba detrás de Roxy, intentando protegerla de las llamas de las salamandras. Justo entonces, Roxy notó que el calor de las salamandras había derretido completamente el suelo. Miria amenazó a la salamandra sacando su espada mágica para defender a Roxy, pero no funcionó. En cambio, la salamandra la atacó. Roxy corrió hacia ella, ansiosa, diciéndole que era tonta por usar la espada mágica contra la salamandra. Justo cuando la salamandra estaba a punto de acabar con Roxy y Miria juntas, Beate saltó delante de ella con su escudo protector, bloqueando las llamas. Le preguntó a Roxy si estaba bien. Antes de que pudiera responder, Beate rápidamente se lanzó hacia la salamandra, que se estaba preparando para otro ataque. Mogun estaba asombrado por la habilidad de Beate, diciendo que no podía creer que alguien pudiera obtener tanto poder de una habilidad simple como filo afilado. Después de la pelea, Roxy agradeció a Beate por su ayuda, diciendo que más de sus soldados habrían muerto sin él, pero cuando le pidió a Miria que también le agradeciera a Beate, Miria se negó, diciendo que no había pedido su ayuda. Luego Mogun se presentó a Beate, diciendo que él era el líder de la unidad y que el tonto era Miria. Roxy presentó a Nordren, diciéndole a Beate que él era un caballero sagrado encargado de proteger Babilonia. Nordren le agradeció, agradecido por haber sido salvado. Beate mencionó que algo más le preocupaba y señaló el emblema marcado en las cabezas de las 4 salamandras. Miria estuvo de acuerdo en que era sospechoso, mientras que Mogun señaló que los monstruos generalmente no trabajan juntos, y notó que estaban cooperando para apuntar a Lady Roxy. Roxy pensó que podría ser solo una coincidencia. Nordren comentó que las cosas en Galia se habían vuelto impredecibles, especialmente desde que el dragón sagrado dejó su guarida. Después de eso, Beate los llevó al Gran Valle y Roxy le agradeció, mientras que Mogun dijo que tuvieron suerte de que el señor Guta iba en la misma dirección. Luego Miria le pidió a Beate que los perdonara, ya que necesitaban apresurarse para rescatar a la unidad de suministros. Justo entonces, Roxy intentó estrechar la mano de Beate para despedirse, pero Miria tomó la mano de Beate, interrumpiendo el momento. Roxy se disculpó con Beate, mientras Beate estaba sorprendido porque escuchó la voz interior de Miria cuando ella tomó su mano, llamándolo una maldición y deseando que simplemente se fuera sin acercarse a su dama. Después de eso, Beate continuó su camino hasta que llegó a un lugar donde el aire era increíblemente puro, adivinando que era de una batalla antigua. Luego encontró un monstruo petrificado en su camino y más tarde encontró un cementerio de monstruos. En ese momento el chico codicioso preguntó si había encontrado los cristales mágicos, y Beate recordó las palabras de Jid sobre los cristales, que eran incoloros y transparentes pero tenían un brillo púrpura. Él dijo que no había visto nada similar. De repente vio a Eris cerca, pero ella rápidamente se fue corriendo. Luego el tipo codicioso vio una quimera gigante y la señaló, diciéndole a Beate que probablemente estaba enterrada allí después de alguna vieja batalla. Su cabeza estaba empezando a sobresalir debido a la erosión. Beate se preguntó si Eris estaba detrás de eso. De repente, escuchó una explosión proveniente de donde Roxy estaba buscando, así que corrió hacia allí de inmediato. Miria estaba allí, sosteniendo su espada hacia los monstruos, diciendo que protegería a Lady Roxy, pero los monstruos eran súper violentos, como bombas. Cuando uno de los monstruos gigantes apareció frente a Roxy, ella se sorprendió por una flecha de fuego que voló directamente hacia el monstruo. Cuando ella se volteó para ver de dónde venía, vio a Bit y dijo con incredulidad, ¿Señor Guta? Bit preguntó si estaba bien. Y ella dijo que sí, explicando que Mogun se lastimó tratando de proteger a Miria, y Nordin también resultó herido. Bit miró a los monstruos y dijo que no sanaban tan rápido como la quimera y que su punto débil era su núcleo. Roxy preguntó qué quería decir, y él señaló el pecho del monstruo, preguntando si ella podía ver los núcleos atascados en sus pechos, explicando que esos eran los núcleos que los hacían moverse y que necesitaban deshacerse de ellos. Roxy dijo que estaba lista, y ambos cargaron contra el monstruo que les disparaba fuego, intentando cubrir su núcleo con las manos. Pero Bit se mantuvo firme contra las llamas y le dijo a Roxy que siguiera adelante y destruyera el núcleo del monstruo. Mientras tanto, Miria estaba ayudando usando llamas de Flamberge para bloquear las llamas del monstruo.
Después de que derribaron al primer monstruo, Roxy le dijo a Miria que llevara a las tropas a un lugar seguro, diciendo que ella y el señor Guta se encargarían del resto de los monstruos. Ambos se lanzaron a la batalla lado a lado mientras los monstruos lanzaban llamas. Pronto, uno de los monstruos saltó y luego cayó, haciendo una grieta en el suelo que hizo que Roxy perdiera el equilibrio, pero Beat la atrapó antes de que cayera. Después de eso, Beat se encontró cayendo en una especie de cueva con Roxy a su lado, diciéndole que estaría bien una vez que descansara un poco. Beat dijo que eso era de esperarse de un caballero sagrado y preguntó si habían conseguido los suministros. Roxy le dijo que llegaron solo para encontrar a todas sus tropas quemadas hasta morir. Roxy luego preguntó cómo sabía sobre la quimera, y Beat dijo que una chica le había hablado de ellas. Roxy preguntó si esa chica tenía un hacha gigante, confirmando que la había visto en su camino. También escuchó rumores de que había aplastado al señor de Babilonia con su hacha, y algunas personas decían que viajaba con un joven que llevaba una máscara de calavera. Beth le dijo a ella que había estado con él, haciendo que Roxy riera y dijera que le recordaba a alguien que conocía que ahora estaba en la capital, pero sentía como si estuviera justo allí. Luego ella preguntó si Beth estaba feliz en ese momento. Beth le dijo que definitivamente estaba feliz porque a alguien le importaba tanto. Justo entonces, el color de ojos de Beth cambió y lo cubrió con su mano, diciéndole a Roxy que no mirara. Corrió hacia el monstruo y clavó su espada en su pecho. Después de que Beat venció al monstruo, notó que tenía el mismo símbolo que las salamandras. Recordó que Eris decía que Roxy moriría en Galia y que ella pagaría el precio. Luego, Roxy lo alcanzó diciendo que estarían bien ahora. De repente, el lugar colapsó y Beat la protegió con su armadura. Aparecieron cristales mágicos con forma de monstruos petrificados. Después de eso, Roxy se reunió con sus amigos, diciendo que ella era felices de que estuvieran a salvo. Los eventos continuaron desarrollándose y después de regresar a Babilonia, Beat se sorprendió al encontrar a Roxy desafiándolo a un duelo de espadas. Le preguntó si había hecho algo mal y Miria le dijo que había estado involucrado en 56 incidentes violentos con otros guerreros. Ella insistió en que él no se hiciera el inocente, ya que también había destruido 20 instalaciones. Todo esto sucediendo justo un mes después de que regresaran del Gran Valle. Beth se defendió diciendo que todos esos fueron ataques en su contra. Sin embargo, Roxy le dijo que no pasaría por alto ningún acto de violencia que hubiera cometido. Cuando le preguntó qué quería, ella le ordenó unirse al ejército real, asegurándole que si lo hacía, incluso los guerreros más alborotados lo evitarían. Beth respondió que no buscaba ser el seguidor de nadie porque la libertad era todo para él. Roxy dijo que esperaba esa respuesta y le dio una opción, enfrentarse a ella en un duelo o pensar en las consecuencias de sus acciones en prisión. Beth sacó su espada y cargó rápidamente contra ella, y ambos mostraron su manejo de la espada frente al público. Sin embargo, pronto admitió para sí mismo que no podía derrotar a Roxy, a pesar de que se suponía que debía tener la ventaja según sus estadísticas. La avaricia le recordó entonces que Roxy era una caballera sagrada sobre todo lo demás. Roxy le advirtió de nuevo que no tenía intención de tomarse el duelo a la ligera. Beth entonces pensó para sí mismo que esto se llamaba las habilidades técnicas que un caballero adquiere a través de la práctica diaria. De repente se perdió en los ojos de Roxy y cuando volvió a la realidad, Roxy lo había pasado, dándose cuenta de que estaba tras su máscara. Roxy cargó contra Beth de nuevo rápidamente, pero él esquivó sus ataques y saltó hacia atrás. Ella le dijo que lo tomara en serio si no quería revelar su identidad, porque esquivar no lo llevaría a la victoria. Beth decidió cumplir con su orden, activando su técnica de espada sagrada. Los espectadores, incluyendo a Roxy, estaban asombrados y ella preguntó cómo podía usar esa técnica sin sostener una espada sagrada. Él explicó que su funda estaba especialmente hecha para su espada, mejorada para técnicas de espada sagrada y elaborada con cristales mágicos que él mismo reunió del Gran Valle. Roxy, perpleja, preguntó si él era un antiguo caballero santo, ya que tenía la habilidad de manejar tales técnicas. Beth confirmó que solo era un guerrero y luego cargó ferozmente contra Roxy, quien inmediatamente bloqueó su espada. Como resultado de su enfrentamiento, ambos retrocedieron tambaleándose. Beth entonces notó el collar que Roxy llevaba, hecho del mineral en bruto que él le había dado, y se distrajo un poco. Roxy rápidamente apartó su espada, diciendo que había dejado una abertura. Beth admitió que ella ganó y recogió su espada de nuevo. Miria declaró con arrogancia que Roxy no perdería contra alguien como él, mientras Roxy le preguntó a Beth por qué de repente se relajó durante la pelea. Cuando ella le preguntó a qué se refería, le advirtió que no se hiciera el tonto. Beth intentó ignorar sus palabras y alejarse, pero ella lo detuvo, preguntándole si había aprendido sus habilidades de lucha con el señor Harun. Ella confirmó que sabía porque también había aprendido de Harun en su camino a Babilonia. Luego recordó cuando Harun le dijo que decidió empuñar la espada nuevamente después de conocer a un joven que se dirigía a Galia, afirmando que este joven poseía un poder inmenso que le había causado problemas. En ese momento, Roxy intentó ofrecerle algo a Beth, pero él la interrumpió diciendo que el problema era suyo, y le aconsejó que pensara en protegerse a sí misma solo en Galia. Beth se dio la vuelta para continuar su camino hasta que fue detenido por Mogun, quien dijo que era impresionante, y considerando sus habilidades no era de extrañar que hubiera podido matar a esa bestia. Beth se detuvo brevemente cuando Mogun le preguntó si también pensaba que alguien estaba controlando a esa bestia. Le dijo a Mogun que había examinado la bestia después de matarla y notó que llevaba el mismo emblema de salamandra. Mogun respondió que su familia había estudiado la tecnología perdida de Galia durante generaciones y que su padre era un investigador talentoso, al igual que su hija. Beth explicó que la quimera era un monstruo artificial diseñado específicamente utilizando la tecnología de Galia. Ofreció dejar que la hija de Mogun examinara una de las bestias quimera.
Mogun preguntó si estaba tratando de conocer a su hija y antes de que Vid pudiera responder, Mogun nerviosamente levantó su arma y le dijo que no le permitiría conocer a su hija, Rain. Rain inmediatamente tomó un libro buscando la piedra filosofal, afirmando que podría curar todas las heridas y otorgar un poder inmenso, pero al mismo tiempo dominar la mente y el cuerpo de uno. Por otro lado, Vid estaba en la posada pensando en lo que Mayne le había dicho, donde ella le dijo que tenía que aspirar al reino E. Luego Vid le preguntó a ella qué significaba el reino E. Mayne explicó que era un nivel de poder donde existe el dragón sagrado y que si no podía alcanzarlo, no podría luchar contra el dragón. También le advirtió que no se esforzara demasiado, ya que podría perder el control y dejar que sus habilidades lo superaran. De nuevo, en ese momento Grid le informó que incluso el caballero sagrado no podría enfrentarse a esta bestia, aconsejándole que se transformara en la armadura mágica. Mientras el Omega lo bombardeaba con su ADN de mal olor, Vid rápidamente se defendió con su armadura protectora. Grid le advirtió que no tocara el ADN del Omega, enfatizando que contenía magia corrosiva también y que moriría si lo tocaba. También le aconsejó no dividir al Omega, ya que su ADN se esparciría por todas partes, haciendo que los huesos de Vid se corroan hasta el final. Luego Vid preguntó qué deberían hacer. La avaricia sugirió que eliminaran al Omega con bolas de fuego, y de hecho Vid lo hizo, pero se sorprendió de que el Omega desapareciera por un momento antes de caer por una grieta en el suelo y seguir moviéndose hacia el ejército real. Beth intentó seguirlo, pero el Omega lo cortó dividiéndose en partes más pequeñas que comenzaron a atacarlo, intentando retrasarlo para salvar al ejército real. Sin embargo, Beth lo superó rápidamente y comenzó a idear un plan para eliminar al Omega. Luego transformó a Grid en un cuervo de sangre y lanzó su tiro espiralado a la bestia, solo para sorprenderse de que aún estaba viva a pesar de que le había drenado la vida. Se preguntó con incredulidad qué estaba pasando. De repente apareció una figura enmascarada y Vid se lanzó hacia él rápidamente, exigiendo ver su rostro. Pero la figura enmascarada blandió su arma hacia Vid, un arma letal de Sin también. Cuando Vid se acercó más a la figura enmascarada, numerosos Omega lo cortaron, donde Vid descubrió que el Omega todavía estaba vivo debido a su habilidad de división. La esencia del propio Omega se volvió capaz de separarse, permitiéndole sobrevivir. Beth rápidamente lidió con el Omega y apuntó su flecha hacia la figura enmascarada, pero la figura desvió su disparo con una barrera mágica. Beth cargó contra la figura enmascarada, blandiendo su espada rápidamente. La figura enmascarada solo le dijo que estaba perdiendo su tiempo. Beth se sorprendió porque estaba seguro de que la figura enmascarada era Iris, pero la figura enmascarada lo empujó hacia atrás y comenzó a atacarlo. Aunque Beth tenía su armadura protectora puesta, la figura enmascarada siguió golpeándolo hasta que comenzó a sangrar. Entonces Beth aprovechó el poder de su habilidad de codicia, alcanzando el nivel E del reino, y se enfrentó a la figura enmascarada. La figura enmascarada retrocedió rápidamente y lanzó un montón de Omegas para bloquear a Beth, pero Beth siguió persiguiéndolo de todos modos. La figura enmascarada disparó a Beth, pero falló. Beth rápidamente le quitó la máscara, revelando que era Northern. Atónito, Beth preguntó a Northern con incredulidad qué estaba tratando de hacer, pero Northern de repente invocó al Santo Dragón, diciéndole a Beth que el dragón tenía 30 segundos para llegar a Roxy. Beth estaba impresionado, mientras Northern le dijo que él y el dragón iban a hacer su mejor esfuerzo para matar a Roxy. Beth se lanzó hacia Roxy a velocidad de rayo, mientras Mogun gritaba a los soldados que corrieran por sus vidas porque el Santo Dragón estaba aquí. Roxy se mantuvo firme frente al Santo Dragón, que lanzó un gran rayo de luz desde su boca, derribando a todos. Justo cuando Roxy estaba a punto de salir lastimada, Vid apareció y la protegió de la energía del dragón con su armadura, también derribando su máscara. Roxy le llamó Vi. Luego Vid se volvió hacia Roxy y le dijo que se fuera rápido antes de que el dragón atacara de nuevo, diciendo que le daría algo de tiempo. Él se disculpó por haberle mentido durante tanto tiempo, y antes de que Roxy pudiera decir algo, Vid le agradeció por todo y se fue. Se paró frente al dragón, diciéndole a Grid que contaba con él. Él invocó el poder de la Gran Cruz y lo usó para mantener al Santo Dragón en su lugar con su técnica de poder de cruz. Entonces apareció Northern, luciendo sorprendido por lo que Beth había hecho, llamándolo un truco inteligente. Beth lo empujó hacia atrás diciendo que ahora podían luchar como hombres, y comenzaron a luchar, mostrando sus habilidades con la espada. Beth pronto sintió que sus fuerzas se desvanecían, y Grid le dijo que era por 3 razones. Primero, entrar en la pelea con el poder ya activado. En segundo lugar, tuvo que usar algo de su fuerza para mantener la técnica. Y antes de que Grid pudiera explicar el tercero, Northern lo apartó, diciendo que ni siquiera había comenzado a luchar en serio. Beth se puso a la ofensiva, pero Northern le dijo que su ataque era demasiado descuidado. Luego Northern vio a través del plan de Beth y le dijo que sabía lo que estaba tramando. Beth parecía tenso y Northern aprovechó esa oportunidad para pasar a su lado y cortarle el brazo, haciendo que Beth cayera al suelo. Northern le dijo que se había acabado, luego se acercó, diciendo que debía pagar el precio por todos los problemas que había causado porque Iris había depositado sus esperanzas en él. Antes de que Northern pudiera terminar, se sorprendió al ver a Beth apuñalarlo por la espalda con su espada. Northern preguntó incrédulo cómo Beth logró ese hechizo de ilusión y cuándo. Beth dijo que supuso que Northern bajaría la guardia cuando pensara que había ganado. Northern preguntó si por eso Beth sacrificó su brazo. Beth respondió que fue una apuesta, todo o nada, y luego lo mató. La habilidad de glotonería de Beth se activó y se teletransportó de regreso al mismo lugar de antes, donde Haniel apareció de nuevo, presentándose como Luna y agradeciéndole por haberla matado. Ella se disculpó y dijo que no podía seguir ayudándolo, mostrando dónde había estado conteniendo su habilidad de gula. Beth comentó que ella era la responsable de eso.
ella se disculpó de nuevo, diciendo que ya no podía apoyarlo, y le advirtió que no consumiera al santo dragón o perdería el control. De repente, el suelo comenzó a colapsar, y Avaricia, en forma humana, agarró su mano. Le dijo a Beth que el tiempo se estaba acabando. Beth le agradeció a Haniel por la advertencia, diciendo que aún no podía dejar que el dragón se descontrolara y que iba a matarlo. Luego, el mundo de Haniel se derrumbó. Y Beth volvió a la realidad, diciéndole a Grid que solía ser humano. Grid le pidió que pensara en esto como una forma temporal. El dragón se liberó de sus cadenas y Beth le preguntó a Grid cuál era el plan para enfrentarlo. Avaricia dijo que usar un escudo de una mano sería difícil. Luego Beth empujó a Avaricia hacia el dragón, voló hacia él con un puñetazo destructivo, agarró su espada nuevamente, saltó hacia el dragón y comenzó a cortarlo en pedazos. El dragón estaba tendido en el suelo y Beth lo terminó con su espada, acabando con su vida. La habilidad Gula de Beth se activó y trató de controlarla antes de convertirse en un monstruo. En ese momento decidió sacrificar sus habilidades y volver a sus estadísticas iniciales para reducir el daño. Avaricia le advirtió que incluso si hacía eso, sus habilidades todavía lo consumirían algún día. De repente, Main apareció, diciendo que no pensaba que este día llegaría tan pronto. Beth le suplicó que lo matara. Ella le dijo que le había advertido que no se excediera. Él se disculpó y luego ella levantó su hacha, diciendo que cumpliría su promesa. Pero justo cuando Main levantó su hacha y estaba a punto de bajarla sobre él, Roxy llegó, rodando a Beth fuera del camino y creando una grieta en el suelo. Beth le preguntó por qué hizo eso y apartó la mirada, pidiéndole que no lo mirara así porque no quería que lo viera así. Con lágrimas en los ojos, ella le preguntó si creía que eso era motivo suficiente para odiarlo. Luego le dijo seriamente que seguiría siendo Beth sin importar cuánto poder tuviera, y le pidió que no se suicidara. Mientras tanto, la habilidad glotonería de Beth se calmó, sorprendiéndolo, mientras Roxy extendía su mano, pidiéndole que regresara a Babilonia. Beth tomó su mano, asombrado de que ella lo aceptara incluso después de saber la verdad, y de que ella lo salvara a pesar de que él seguía diciendo que la salvaría. En ese momento, Main pensó para sí misma que Beth había encontrado a alguien que lo apoyara. Después de eso ocurrieron cosas, y Beth despertó en la posada, recordando que Northern le había cortado el brazo izquierdo. Se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente cuando de repente la puerta se abrió y entraron Iris y Main. Iris le entregó Codicia y dijo que lo había olvidado y tuvo que ir a buscarlo ella misma, ya que Main aparentemente se olvidó de traerlo. Main dijo que había estado ocupada lidiando con envidia, mientras Iris continuaba, diciendo que sería malo si otro navío como Northern apareciera y comenzara a causar problemas nuevamente. Beth le preguntó qué estaba pasando, e Iris explicó que Envidia había controlado el arma de Northern. Beth luego le preguntó a Codicia si sabía de esto. Grid dijo que no tenía idea, pero no estaba sorprendido. Beth preguntó a Main e Iris qué hicieron con Envy. Main respondió que lo habían arrojado al otro lado de Galia. Iris luego le dijo a Beth que necesitaban su ayuda después de que él se probara matando al dragón sagrado, explicando que ya no había necesidad de crear un humano coronado con la muerte de Roxy. Beth le pidió que prometiera que no lastimaría a Roxy primero, y él la escucharía. Roxy lloró y recordó cuando lo encontró por primera vez, asustado y pidiéndole que no lo golpeara. Luego se disculpó por asustarlo y le ofreció dulces, pidiéndole que viniera a casa tan pronto como los comiera. Él le dijo que no tenía hogar ni familia, y luego se fue, agradeciéndole por su amabilidad,